Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerde que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, para que usted, amigo televidente, pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Hoy estaremos analizando un tema bastante antiguo en Venezuela y es el déficit habitacional y de los esfuerzos que se han hecho desde el punto de vista económico, político y hasta social para abordar un problema que sigue siendo un problema a pesar de todos esos esfuerzos. Vamos a conversar sobre este tema con un experto en la materia, Nelson Quintero. Nelson es ingeniero civil, egresado de la Universidad Rafael Urdaneta, tiene maestría en gerencia empresarial, egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacín, y también en esta casa de estudio obtuvo su doctorado en ciencias gerenciales. Es actualmente presidente de la Cámara Inmobiliaria del Estado Zulia, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y directivo de Fedecámaras Zulia. Con Nelson estaremos analizando este tema que por supuesto toca la fibra de cada uno de ustedes. ¿Quién de nosotros no quiere tener un hogar propio? En una zona consolidada, con todos los servicios públicos, con seguridad y con las posibilidades de crecer personalmente al tener la propiedad de un bien que nos pertenece a cada uno de nosotros. Nelson, bienvenido al programa. Gracias, Darwin. Nelson, en la actualidad, ¿cómo podemos más o menos explicar el déficit habitacional en Venezuela, tomando en cuenta de que, por supuesto, siempre ha habido poca transparencia en el manejo de las cifras oficiales, tanto de construcción como de las viviendas que faltan? Sí, el año pasado el gobierno decía que aproximadamente había un déficit habitacional que rondaba los 2,5 millones de viviendas en el país. Sin embargo, instituciones que se dedican a recopilar datos dicen que rondan aproximadamente los 3 millones de viviendas. Aquí en la región, en el Zulia, fíjate que aproximadamente está entre 350.000, 400.000 viviendas el déficit, y siempre el Zulia está entre el 12 y el 14% de todas las cifras nacionales, o sea que está allí cerca de esas cifras. ¿Pudieras aclararme, cuando hablamos de viviendas, estamos hablando solamente de viviendas nuevas o de viviendas en todos sus niveles? No, cuando decimos vivienda de déficit es un lugar donde tú puedes vivir. Correcto. O sea, eso puede ser un apartamento, eso puede ser una casa, básicamente es eso. El gobierno ha hecho un esfuerzo importante a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿El esfuerzo ha valido la pena? ¿Se ha logrado atacar el déficit habitacional? Decir que no, imagínate cómo se sentiría una persona que ha logrado que hoy en día viva en un urbanismo de esto, sería prácticamente darles una cachetada. Se ha hecho, pero no se ha hecho como se debió haber hecho. ¿Ok? Valga la redundancia. El gobierno ha fallado en muchas cosas, muchas, pero sí se hizo un esfuerzo. Se han construido, nosotros diferimos de las cifras que el gobierno dice. Hablan de 1 millón de viviendas. Hablan de 1 millón de viviendas del 2011 para acá, cuando se inició la Gran Misión Vivienda. Ajá. Pero te doy cifras de este tipo. Mes de septiembre, año 2015, el gobierno en ese momento dice que había hecho 69.000 viviendas. Es decir, promete para el 31 de diciembre el 1 millón de viviendas. Cuando tú cuantificas, te das cuenta que faltaban 259.000 casas para ejecutarlas entre el 15 de septiembre del año pasado y el 31 de diciembre. Comienzan a entregar casas, casas muchas veces no las veíamos, cifras, y ese contador de 259 casas del 15 de septiembre arranca hasta el 31 de diciembre y llega a 1 millón de viviendas. Te doy ejemplos. Hubo semanas donde se entregaron 50.000 viviendas. Eso es entregar lo equivalente a 9 urbanizaciones San Jacinto en una semana. Que es una enorme 9 urbanizaciones San Jacinto. O una ciudad como Guatire en una semana. Imagínate. De verdad que cuando uno ve las cifras de producción de cemento, cuando uno ve las cifras de Sidor está apagado los motores de enero. Correcto. Desde enero. En este momento, enero, febrero, el gobierno dice que hasta este momento, 2016, ha entregado 10.500 casas. Pero la meta este año es 500.000. El 2% se ha entregado. O sea, si tú te pones a ver, si la meta es 500.000 viviendas, en 2 meses deberían de llevar por lo menos 83.000 viviendas. Cuando tú lo divides entre 12, claro, entre 12 meses, y simplemente uno lo que ve es que se han entregado 10.500, dicho por ellos, eso no son cifras de la Cámara, son cifras de declaraciones del gobierno. Yo por ahí leí, cuando el gobierno anunciaba la casa 1 millón,
que escribió alguien, un experto en la materia, decía, si eso fuera cierto, ese hubiese sido el verdadero motor de la economía. Porque construir una vivienda implica un conjunto de cosas y de productos ya elaborados que por supuesto hubieran revitalizado la economía. Y la economía en esa área, por supuesto, tiene severos problemas. Hay déficit de cemento, hay déficit de cabilla. O sea, ¿cómo pudo el gobierno construir tantas viviendas sin haber generado un impacto en la economía tan fuerte? Esa pregunta nos la hacemos nosotros dentro de la Cámara también. ¿El sector privado está produciendo? El sector privado está prácticamente detenido. Sin embargo, déjame aclararte que hay varios rubros dentro del sector inmobiliario. Okay. Si hablamos de vivienda, es bien doloroso lo que estamos viendo en vivienda. Por ejemplo, nosotros también tenemos hotelería. En hotelería, si tú te pones a ver los últimos años, en hotelería se lograron cosas. ¿Por qué? Porque había unos incentivos bien interesantes a nivel de una cartera bancaria que te permitía unos intereses atractivos. Y en hoteles se hizo cosas bien interesantes. Sin embargo, recientemente, hotelería dice que los próximos 90 días van a tener una ocupación del 32%. Al tener 32% es porque la merma de la población venezolana económicamente se está disminuyendo y no van a usar los hoteles. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque el problema del sector inmobiliario hoy en día es sistémico. Sistémico. Los mismos controles que distorsionan para tú conseguir medicamentos, para tú conseguir alimentos, son los mismos para conseguir una vivienda digna. Claro. Son los mismos. Leyes punitivas, descontrol, la inflación, disparidad cambiaria, la maquinita prendida, exceso de liquidez. Eso mismo está pasando en el sector. En vivienda, ¿qué está sucediendo en vivienda? Tú ves sector privado, vivienda, lo que llamamos nosotros sector primario, que son viviendas nuevas. Correcto. Uno ve uno que otro edificito que estén haciendo. Eso es porque no hay financiamiento bancario. Son personas, se unen 2, 3 empresarios. ¿Por qué no hay financiamiento bancario, no? Eso es largo, lo del financiamiento bancario es bien interesante. El financiamiento bancario está congelado, el precio base de la vivienda está congelado desde hace 4 años. Por ejemplo, yo lo máximo como banco, tú tienes un desarrollo, mire, yo tengo un terreno, yo soy el banco X y tú me llegas a mí y me dices, acompáñame en este proyecto, préstame el dinero para construir las viviendas. Yo te digo, no pueden costar más de 1.600.000 bolívares. ¿Tú sabes cuánto vale una nevera de 3 puertas de lujo? 1.700.000. Bueno, el banco te acepta, mete en su cartera para que tú entres a la cartera hipotecaria un inmueble que cuesta 1.600.000. ¿Y por qué eso sigue congelado? Si tenemos un mercado totalmente inflacionario. Ellos aumentaron la gasolina. Claro. Se dieron cuenta que las estructuras de costos no puedes trabajar a pérdida. Nosotros tampoco podemos trabajar a pérdida. Y entonces, esos edificios que tú ves por allí son 2, 3 empresarios que a pulmón propio deciden comprar un inmueble, luego vuelven a poner otro potecito y levantan la estructura, luego los 3 vuelven a poner un cheque y compran los ascensores y después que está terminado venden al contado. Nada de crédito bancario, nada por el estilo. ¿Pero y cómo? Sí, claro, porque tampoco el banco te permite un crédito de tal magnitud, ¿no? A una persona. Un crédito a una persona ahorita, lo máximo que un banco te puede prestar son 6,5 millones de bolívares. Pero ¿tú sabes cuántos salarios mínimos debes ganar? 20. Es decir, que deberías ganar 237,000 bolívares mensuales. Solo el 2% de la población del país gana ese sueldo. Y ese 2% muy poco necesita el crédito de un banco para comprar una vivienda. Y las cuotas quedarían en 61,000 bolívares dependiendo del número de cuotas. Nelson, en el próximo segmento quiero que hablemos de la concepción política que tuvo la Gran Misión Vivienda Venezuela y te voy a plantear una anécdota que me ocurrió a mí cuando fui a Caracas y vi aquellos edificios ubicados en zonas muy estratégicas de la capital. Vamos a una primera pausa y ya regresamos.